las propiedades de los límites para luego poder efectuar el cálculo analítico de límites. A ver, cuando tenemos una suma o una resta de funciones, su límite será el límite de f de x más o menos el límite de g de x. Bueno, antes de seguir estoy poniendo el límite cuando x tiende a x sub 0, pero en realidad todas estas propiedades también son válidas cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Sigamos con las propiedades de límites. Si vosotros tenéis que hacer el límite de un producto, pues esto será el límite de f de x por el límite cuando x tiende a x sub 0, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito de g de x. Pasa lo mismo si tenéis que calcular el límite de un cociente. Esto sería el límite cuando x tiende a x sub 0 del numerador partido del límite cuando x tiende a x sub 0 del denominador. Cuando tenemos una potencia del tipo f de x elevado a g de x, pasaría lo mismo. Por un lado calcularíamos el límite de la base, es decir, el límite de cuando x tiende a x sub 0 de f de x, elevándolo al límite o al resultado que nos dé el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Estas son las cuatro principales operaciones que vamos a calcular con los límites. Siempre que utilicemos un operador, ese operador saldrá fuera del límite. Por ejemplo, en el siguiente caso, si a no depende para nada de x y está multiplicando a una función, es como si saliera ese a del límite y será a por el resultado del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Más operadores de este tipo serían, por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo de una función y queremos calcular su límite. Bueno, pues el logaritmo saldría como si dijéramos del límite y sería el logaritmo, el resultado sería el logaritmo de lo que nos dé el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. O, por ejemplo, si vosotros queréis calcular la raíz enésima de una función y calcular su límite, pues el resultado sería la raíz enésima del límite cuando x tiende a x sub 0 del radicando, que en este caso sería f de x. Esto es por poner algunos ejemplos, porque siempre si tuviéramos una razón trigonométrica o cualquier otro tipo de operador pasaría exactamente lo mismo. Una vez que nosotros aplicamos estas propiedades de los límites, pues nos podemos encontrar con distintos resultados. Fijaros que el límite de una función me puede dar un número, me puede dar infinito o me puede dar menos infinito. Esto es, un número k, el resultado puede ser infinito o el resultado puede ser menos infinito. Si uno de los dos me da cualquier número k, sea positivo o negativo, y yo se lo sumo a infinito o se lo resto a infinito, se lo sumo a menos infinito o se lo resto a menos infinito, el resultado siempre va a ser o más infinito o menos infinito, porque el infinito representa un número inmensamente grande. Entonces, siempre que yo sume k a infinito, el resultado será infinito. Siempre que yo reste k a infinito, el resultado será infinito. Siempre que sume k a menos infinito, el resultado será menos infinito. Y siempre que reste k a menos infinito, el resultado será menos infinito. El problema es cuando ambos nos dan infinito o menos infinito. Si los dos resultados del límite son infinito y estamos sumando, está claro que el resultado será infinito. Si los dos resultados del límite me dan menos infinito, pues esto será menos infinito. El problema es cuando uno de ellos me dé infinito y el otro menos infinito. ¿De acuerdo? En estos dos casos hablaremos de indeterminación. ¿Qué ocurre si nosotros lo que estamos haciendo es multiplicar los límites? Pues lo mismo.
los resultados del límite ya hemos dicho, por ponerlo aquí, que me puede dar un número concreto, infinito o menos infinito. Siempre que me den resultados de un número por infinito o un número por menos infinito, no hay ningún problema. Siempre que yo multiplique k por más menos infinito, no tendré ningún problema, no habrá ningún problema, salvo si k es igual a 0, ¿vale? Pero si k es igual a 0, obtendríamos 0 por más menos infinito o más menos infinito por 0, y esto será una indeterminación. Cuando nosotros tengamos que dividir los dos límites, pues siempre que nosotros dividamos dos números, pues k, por ejemplo, entre m, no habrá ningún problema. Si k es igual a 0 y tenemos 0 partido de m o 0 partido de más menos infinito, el resultado siempre será 0, ¿vale? Pero tendremos problemas porque no sabremos definir bien cuál es el resultado si el denominador es 0. Es decir, si k me da k partido de 0 más menos infinito partido de 0. Esto no sabré cuánto nos da la o mejor que el resultado. Y evidentemente tampoco sabré qué es lo que me da el resultado cuando me dé 0 partido de 0 o más menos infinito entre más menos infinito. En estos dos casos, junto con este, no sabremos cuánto nos da la solución. Luego esto también serán indeterminaciones. ¿De acuerdo? Analicemos por último el caso en que tengamos que calcular el límite de una función elevado al límite de otra función. Siempre que los límites nos den números concretos y distintos de 0, es decir, m elevado a k, donde m y k sean distintos de 0, pues sabremos hacer la potencia sin ningún tipo de problemas. ¿Qué ocurre cuando la base es 0 y el exponente es un número distinto de 0? Pues que 0 por 0 por 0 por 0 m veces será 0. Lo que no sabremos calcular es cuánto vale 0 elevado a 0. Esto será una indeterminación. ¿Vale? Seguimos con los distintos casos. ¿Qué ocurre si la base me da 1 y el exponente es un número concreto? Bueno, pues 1 por 1 por 1 m veces será 1. O 1 elevado a 0 será 1. Esto lo sabemos hacer y será 1. ¿Qué operación no sabremos hacer aquí? Cuando el exponente me dé más menos infinito. Esto será una indeterminación. Y el último caso es cuando la base nos dé infinito y el exponente me dé 0. Aquí tampoco sabremos el resultado. Si el exponente es cualquier otro valor o cualquier otra expresión, sabremos calcularlo, pero no sabremos calcular esta potencia y diremos que también es una indeterminación. ¿De acuerdo? Por último, repasemos todos los casos de indeterminación que hemos visto anteriormente. El de la suma o el de la resta será infinito menos infinito. El del producto 0 por más menos infinito, que lo señalaremos de esta manera.
No sabremos calcular cuánto vale un número partido de 0. No sabremos hacer tampoco infinito partido de infinito y 0 partido de 0. Y los tres últimos casos que hemos visto, cuando nos dé 1 elevado a más menos infinito, cuando nos dé infinito elevado a 0 o cuando nos dé 0 elevado a 0. En todos estos casos tenemos que proceder de alguna determinada forma para poder calcular los límites.